Saludos a todos ustedes, estudiantes. Vamos a hacer nuestra última masterclass, aportando algunos elementos que nos van a servir para este momento ya muy particular en que ustedes ya están organizando su información etnográfica por todo el trabajo que han hecho a lo largo del curso. Hoy nuestra masterclass se va a centrar en la competencia comunicativa, en contextos comunicativos. Va a ser bastante corta y apuntando a elementos específicos que les sirvan para su etnografía comunicacional. La primera cosa que debemos distinguir es la diferencia entre competencia lingüística y competencia comunicacional. El concepto de competencia lingüística nos viene de un famoso lingüista estadounidense, Noam Chomsky, conocido también en otros ámbitos de las ciencias sociales por sus posicionamientos políticos y críticos a la política estadounidense. Pero en este caso nos interesa el Chomsky lingüístico. Chomsky fue el que acuñó este concepto de competencia lingüística, y para él es el conocimiento que el hablante tiene de su lengua como un sistema abstracto. Entonces dice que la competencia lingüística es la capacidad que posee el hablante, que poseen el hablante y el oyente, de comprender e interpretar cualquier oración gramatical dentro de su lengua, aunque no haya escuchado esa oración nunca antes. Digamos que es una capacidad que reside en nuestro cerebro. Nosotros somos capaces de comprender e interpretar cualquier oración gramatical, en este caso en español, en castellano, aunque nunca la hayamos escuchado antes. Es la capacidad que tiene el hablante de producir un número infinito de locuciones gramaticales nuevas según la ocasión. Es decir, el acto del lenguaje no es una simple repetición de lo que hemos escuchado, sino que tenemos una capacidad creativa que se basa en nuestra competencia lingüística. En el caso de la competencia comunicativa, término acuñado por un sociolingüista, Himes, dice que es el conocimiento que gobierna el uso apropiado de la gramática en situaciones concretas de la vida cotidiana. Entonces aquí está contraponiendo a la noción, Himes está contraponiendo su noción de competencia comunicativa a la de competencia lingüística presentada por Chomsky. Es el conocimiento sociocultural de los hablantes para usar e interpretar formas lingüísticas. La competencia comunicativa significa o implica saber qué decirle a quién y cómo decirlo apropiadamente en la situación apropiada para hacer efectiva la comunicación. Esto nos ha pasado a muchos que de una u otra manera aprendemos una segunda lengua, que uno puede conocer muy bien la segunda lengua, la gramática, el léxico, etc., pero luego ya en el contexto específico metemos la pata porque aunque nuestras oraciones están bien dichas, rompen normas culturales de uso lingüístico porque no sabemos a quién se le puede decir qué cosas, o no sabemos cómo decirlo, o no comprendemos la situación en la que podemos o no podemos emitir ciertos mensajes o enunciados. Entonces, esta es una distinción muy importante. Obviamente a nosotros nos interesa principalmente la competencia comunicativa. Ya en esta fase casi final de nuestro trabajo etnográfico, quiero mostrarles algunos temas preferidos de la etnografía y la comunicación. Por ejemplo, hay varios estudios sobre los turnos de habla, que no se estudian así porque sí, sino que pueden ser un indicador de cómo los turnos de habla jerarquizan las relaciones. ¿Quiénes hablan primero? ¿Quiénes hablan después? ¿En qué orden se dan las intervenciones? ¿En un acto formal o en un acto familiar? ¿Cuál es la prioridad que se les da a los mayores o a los jóvenes, a las mujeres o a los hombres? Estos turnos de habla pueden dar muestras de jerarquías relacionales, pero también puede haber comunidades de habla, como les contaba en alguna ocasión previa, en que
comunidades de hablas donde la preferencia es que varios hablantes hablen al mismo tiempo. Nuestro ideal es esto de una conversación ordenada en que uno dice algo, el otro escucha y luego responde, uno escucha y luego responde. Ese es un modelo comunicacional ideal. En la práctica a veces nosotros interrumpimos la conversación, hablamos sobre lo que el otro está hablando, hacemos paréntesis, digresiones, hablamos con el uno y después hablamos con el otro, volvemos a hablar con la primera persona, etc. Este es un tema entonces de los preferidos por la etnografía de la comunicación. El otro tema, que alguna vez también ya se los referí, es el del ordenamiento lexical del mundo. Nuestra forma, como nominamos, como nombramos al mundo, es una forma marcada culturalmente. Y esto obviamente que tiene que ver con el léxico, con las palabras. Dicen que en el árabe puede haber hasta 200 palabras para referirse a los distintos tipos de caballo, por ejemplo. Dicen que los llamados esquimales pueden reconocer, creo que como 15, 20 tipos de blanco. A nosotros blanco es blanco y punto, pero en otras culturas puede haber una sofisticación tremenda. En el mundo andino, un campesino, una persona rural de los Andes del Perú o de Bolivia, una persona fácilmente puede reconocer alrededor de 15 variedades de papa. Para un español solo existe la patata y punto, ¿no? Otro tema preferido de la etnografía de la comunicación son las formas de cortesía o de insulto, ¿no? Puede haber formas muy formales, maneras muy formales de relacionamiento interpersonal, o mucha más relajada, en relaciones basadas en la confianza, en el trato entre personas desconocidas, conocidas, amigos, a quienes se consideran amigos o no, y cómo cambia el tipo de relacionamiento. O pueden haber también formas mucho más abiertas, grotescas de insulto, o formas mucho más refinadas, que si uno no se encuentra dentro de ese contexto cultural, ni se da cuenta de que está siendo insultado o que está insultando a otra persona. Los términos tabú, otro tema preferido de la etnografía de la comunicación. En todas las lenguas del mundo existen términos tabú, o sea, es decir, palabras que no se deben nombrar. Los que han visto la famosa película Harry Potter, por ejemplo, que el ser maligno, el Voldemort, es un nombre que no se debe nombrar. Entonces estos términos tabú pueden referirse a seres sobrenaturales. En muchas comunidades lingüísticas y culturales no se puede decir el nombre de determinadas divinidades o de determinados seres malignos, divinidades malignas. Pero también pueden referirse en muchos casos, por ejemplo, el léxico referido, el campo semántico referido a los órganos sexuales, en muchas lenguas se convierte en términos tabú. Entonces se usan metáforas, ¿no? Al pene, a la vagina se les pone otros nombres, sobre todo para que los niños no les pronuncien. Entonces esto es un campo interesante, ¿no?, de los términos tabú. Otro aspecto privilegiado de la etnografía y muy riquísimo para pensar la sociedad es todo el tema de la deixis social. ¿Qué quiere decir esto? Los marcadores de relacionamiento social. ¿Qué términos usamos? ¿Cuál es la variedad de términos que usamos para relacionarnos con otra persona? Dependiendo de los contextos, en Latinoamérica uno puede decirle a otra persona caballero, señor, y a otros se les puede decir amigo, brother, hermano, ñaño. A otros se les puede decir caserito, caserita, jefe, maestro, qué sé yo, bro, etcétera, ¿no? Esa forma como nos relacionamos con la otra persona da cuenta de la deixis social, es decir, de estos marcadores de relacionamiento social. ¿Cómo se le puede decir a una persona, cómo se le dice a una persona adulta, anciana,
a un familiar, a un amigo, cómo se nombran entre mujeres, entre niños, entre jóvenes, etcétera, ¿no? Este es un campo muy rico porque da cuenta de, así como el léxico puede darnos cuenta de cómo se ordena el mundo en términos de la relación con la naturaleza, con el cosmos, con las divinidades, etcétera, la deíxis social nos puede dar cuenta de cómo se ordena el mundo, pero en términos sociales. Otro elemento que es muy importante en el momento de tomar nota, llamemos así, de la competencia comunicacional y de la etnografía de la comunicación es el tema de las variantes sociales, socioculturales. Podemos fijarnos las distintas maneras de hablar según clases o grupos sociales. No hablan igual las personas de clase alta que las personas de clase baja. Podemos fijarnos en las variantes geográficas, lo que en sociolingüística se llaman los dialectos, que tiene que ver un poco con lo que empezaba la primera masterclass, distintas formas de hablar de acuerdo a la procedencia, argentinos, colombianos, chilenos, uruguayos, etcétera, pero al interior de cada país también, los del norte con los del sur, los de la costa con los de la sierra, los de la pampa con los de las montañas, etcétera. Puede haber las variantes de género, hay varios estudios que muestran que el campo lexical, las palabras tabú, incluso en algunos casos la construcción sintáctica no es igual entre hombres y mujeres o entre género masculino y femenino, y entre ellos y en la relación intra e intergenérica. Puede haber variantes lingüísticas basadas en la generación, es decir, no hablan igual los niños que los adolescentes, que los jóvenes, que los adultos y que los ancianos, ¿no? Hay marcas lexicales de palabras, hay formas de construcción de oraciones que son diferentes. Puede haber variantes de estilo, que principalmente se refieren a hablas formales e informales. No es lo mismo cuando estamos ante una autoridad que cuando estamos entre amigos del mismo rango. No es lo mismo cuando emitimos un discurso formal, cuando un padre de familia hace el brindis por, el compromiso de matrimonio de uno de sus hijos o hijas, que cuando está conversando con su colega o compañero de trabajo. Variantes profesionales o ocupacionales que generalmente implican hablas especializadas del campo. No habla igual un abogado que un matemático generalmente, ya cuando se refieren a su actividad profesional específica. Finalmente, algunos tips ya para ir cerrando su trabajo, que ahora va a estar centrado principalmente en el informe etnográfico. La primera cosa es que hay que tomar cuenta que el informe etnográfico no es una simple transcripción, que a partir de nuestro diario de campo, nuestro registro sistemático de la información, debemos reorganizar esa información a fin de darle sentido. Esto significa categorizar, encontrar aquellas unidades conceptuales fundamentales que hemos ido registrándolas, relacionándolas unas con otras a fin de obtener una articulación temática. En síntesis, nuestro objetivo final es mostrar cómo se expresa la cultura a través del lenguaje y la comunicación. Este es el objetivo final de nuestro trabajo etnográfico y que se debe plasmar en el informe. Aprender a hacer esto ha sido también la finalidad de nuestro curso. Les agradezco mucho por la atención, reciban un saludo muy afectuoso de mi parte.